Este bien podría ser el edificio más brutalista de todos los Estados Unidos de América. Cuenta con ventanas tipo rendija, como de búnker, columnas exteriores para los baños, lo que hace que la estructura parezca tener branquias o algún tipo de crecimiento orgánico, así como las llamadas rejillas de ventilación tipo aspiradora de mano, características que muchos han asociado con el set de una película de Star Wars, mientras que otros, quizás más sensibles a la estética, las han llamado militarizadas. Para ser justos, nadie podría culparte por pensar que esa era la intención del arquitecto. Digo, mira esto, las enormes cubiertas de concreto de una sola planta para la entrada de aire que cubren el nivel inferior son comprensiblemente la parte más polarizante del edificio. Son pesadas, están inclinadas hacia abajo sobre la entrada y crean una sensación intensa de ansiedad. Además, hay estas chimeneas de escape altísimas en la parte superior del edificio que se pueden ver desde kilómetros de distancia. Y para rematarlo, como muchas estructuras de concreto expuesto en la ciudad, décadas de exposición a los elementos han dejado su huella, dejando dramáticas y oscuras manchas de carbono y agua a lo largo de la superficie. Para la persona promedio, en el contexto de su apariencia desgastada, el edificio no parece un monumento histórico. Más bien, parece industrial, descuidado y sombrío. Y sin embargo, este edificio brutalista no es un búnker ni nada por el estilo. Es un hospital, y cuando fue construido, se pensaba que era una obra maestra, un símbolo del mañana. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de esta monstruosidad? ¿Y por qué hay tantas rejillas de ventilación que parecen aterradoras? Quédate para descubrirlo mientras conocemos la historia del Hospital del Futuro de Chicago. Soy su anfitrión, Ryan Soskash, y estás viendo It's History. Para entender cómo este tipo de arquitectura llegó a Estados Unidos, primero tenemos que comprender algo fundamental sobre cómo la Segunda Guerra Mundial cambió la percepción occidental de la cultura. Verán, antes de la guerra, los estadounidenses habían adoptado ampliamente las normas europeas de arquitectura. Los edificios de piedra maciza representaban la permanencia por encima del individuo. Los grandes motivos romanos podían erigirse como armas psicológicas para sugerir conquista, mientras que la simetría griega sugería orden y razón. Así que, desde la época de los padres fundadores de Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, se implementaron estos mismos conceptos. Tenía sentido. La idea de que se podía reconstruir Europa en suelo estadounidense también le daba a la joven sociedad una sensación de legitimidad y 2000 años de historia prestada. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo mejor de la arquitectura europea quedó reducido a escombros, todo cambió. Para ponerlo en contexto, millones de ciudadanos en el viejo continente ahora estaban sin hogar, y el auge poblacional de la posguerra apenas comenzaba. Así que los gobiernos se dieron cuenta de que la antigua forma de construir, extrayendo enormes bloques de piedra, tallando columnas de mármol y contratando canteros especializados, era un lujo de un mundo que ya no existía. Por lo tanto, para reconstruir la civilización antes de que llegara el invierno, necesitaban un material que fuera barato, disponible en todas partes y que no requiriera ninguna decoración artística. Y ese material era el concreto líquido. Según la mayoría de las fuentes, la primera torre brutalista estaba en Francia, terminada en 1952 por un arquitecto legendario que antes diseñaba conceptos clásicos. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que un cambio ideológico lo empeorara todo. En toda Europa, nuevos gobiernos socialistas y socialistas democráticos llegaron al poder. Estos gobiernos estaban introduciendo lo que mucha gente llama el estado de bienestar. Cosas como atención médica pública gratuita, universidades y enormes programas de vivienda social para la clase trabajadora. Estas eran las cosas absolutamente básicas que se necesitaban para que el mundo funcionara cuando todo lo demás había sido arrasado por la guerra. Para estos nuevos gobiernos, la arquitectura de estilo clásico europeo representaba a las élites, el tipo de personas que acababan de arrastrar al mundo entero a dos guerras horribles. Por otro lado, el brutalismo hablaba el lenguaje del público. El estilo oficial del Estado socialista ya no habría más entradas VIP ni salas de espera de primera clase en las estaciones de tren. Cada centímetro cuadrado tenía que ser para la gente. Así fue
como comenzó el movimiento en la Europa de la posguerra, lo que podría llevarte a preguntarte, ¿qué tiene que ver todo esto con Estados Unidos? Quiero decir, después de la guerra, Estados Unidos estaba disfrutando de un auge económico y demográfico. Entonces, ¿por qué alguien en esa situación querría empezar a construir hospitales que parecen sacados de una pesadilla distópica? Bueno, esta siguiente parte es bastante irónica, porque en Europa el brutalismo se trataba de rechazar a la élite, mientras que en Estados Unidos básicamente fue impuesto al público por la élite y la academia. Cuando Hitler ascendió al poder en Alemania, su régimen cerró algunas de las escuelas de diseño más progresistas de Europa en el proceso, y muchos de los arquitectos que estudiaban allí huyeron a Estados Unidos, donde, irónicamente, fueron recibidos por las instituciones más importantes del país. Así que, durante 2 décadas después, estos maestros europeos formaron a toda una generación de arquitectos estadounidenses de élite, pero lo hacían desde la nueva perspectiva de que la decoración europea tradicional estaba muerta y que los materiales modernos, como el concreto, el acero y el vidrio, eran el futuro. Y a pesar de que ahora estaban en Estados Unidos, se habían llevado consigo su carga política. Para los años 60, los alumnos de estos profesores europeos ya habían ingresado al mundo laboral y comenzaron a ganar contratos tanto para desarrollos privados como públicos. Por esa misma época, el presidente Kennedy firmó órdenes exigiendo que cualquier nuevo edificio gubernamental reflejara la era moderna. Con ese solo trazo de pluma se encendió la mecha y gran parte de la mejor arquitectura de Estados Unidos fue derribada, solo para ser reemplazada por algunos de los edificios más horribles de la historia. En Boston, cientos de edificios históricos fueron demolidos para dar paso al nuevo ayuntamiento. En Los Ángeles, la Torre Richfield estaba siendo demolida, mientras que en Chicago se planeaba un hospital como nunca antes se había visto. A finales de los años 60, los vecindarios de West Town y la Villa Ucraniana en Chicago enfrentaban un problema. El centro médico estaba completamente abrumado por la explosión demográfica. Históricamente, la zona era atendida por un hospital llamado Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. El complejo original data de 1894, fue ampliado en 1902, y durante más de medio siglo, la instalación proporcionó una red de seguridad crucial para la comunidad. Pero con el crecimiento urbano y la introducción de Medicare, el edificio existente ya no pudo satisfacer las necesidades de la comunidad. Así que las hermanas que gestionaban el hospital se enfrentaron a una decisión difícil: mudarse a un suburbio acomodado o redoblar su compromiso de servir a la comunidad. Eligieron lo segundo. De hecho, eligieron reconstruir. Como te puedes imaginar, financiar un rascacielos de 17 pisos de última generación a principios de los años 70 fue un enorme esfuerzo financiero. Sin embargo, las hermanas lograron hacerlo con una campaña de recaudación de fondos en varios niveles y la ayuda de programas federales de la posguerra. Con los fondos ya asegurados, buscaron a un experto para el diseño. Contrataron a Perkins y Will, una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de Chicago en ese entonces. El proyecto fue encabezado por E. Todd Wheeler, un legendario maestro de la arquitectura hospitalaria que literalmente había escrito libros de texto sobre cómo diseñar el hospital moderno. Wheeler estaba obsesionado con una pregunta específica: ¿se puede mantener humano un hospital mecanizado? En ese entonces, a principios de los años 70, el mundo de la arquitectura estaba completamente bajo el hechizo del brutalismo. Wheeler y su codiseñador creían que el antiguo estilo europeo de construir hospitales, con esos largos y oscuros pabellones compartidos y tuberías ocultas e inaccesibles, era peligrosamente obsoleto. Así que decidió diseñar el edificio de adentro hacia afuera. En el proceso, utilizó la filosofía cruda y honesta del brutalismo para resolver 3 problemas médicos importantes que existían en los años 70. Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, Wheeler quería que todas las habitaciones fueran privadas. Para hacer espacio para eso en un terreno limitado de la ciudad, tuvo que colocar toda la plomería, ventilación y baños de los pacientes en esas columnas de concreto en el exterior del edificio. Luego, consideró cómo podría funcionar un hospital con menos personal.
En un pasillo largo tradicional, las enfermeras pasaban horas simplemente caminando de un lado a otro. Así que Wheeler organizó las habitaciones privadas en una forma geométrica de molinete alrededor de estaciones centrales de enfermería, dándoles a las enfermeras una vista literal de 360 grados de sus pacientes. Y finalmente, abordó la necesidad muy real de aire fresco. Los hospitales requieren enormes cantidades de aire filtrado de manera continua para prevenir enfermedades transmitidas por el aire. Así que, en lugar de ocultar las enormes tomas del sistema de climatización, los arquitectos las exhibieron con orgullo como enormes campanas escultóricas de concreto que rodean la base del edificio. Así que, entre el movimiento brutalista que se apoderaba del mundo occidental y la necesidad honesta de priorizar la función sobre la estética, el edificio terminó viéndose como lo hace, con sus rejillas de ventilación inquietantes y formas extrañas. También señalaría que cuando el hospital de concreto de 17 pisos abrió sus puertas en 1975, fue aclamado por la comunidad arquitectónica como una obra maestra de la tecnología médica visionaria. Y les aseguro que, si viéramos esta estructura a través de la perspectiva de esa época, sería más probable que la asociáramos con algo salido de los supersónicos. Y creo que todos hemos olvidado esa idea, esa emoción sobre el mundo del futuro, cuando la tecnología conquistaría lo imposible. De todos modos, el nuevo hospital también tenía algunos interiores muy inesperados. En el tercer piso hay una capilla brutalista con paredes de concreto que siguen líneas geométricas y que se conectan físicamente con las estaciones del Vía Crucis. Y por muy grandioso que fuera todo esto, poco a poco, el Hospital del Futuro se convirtió en uno de los lugares más polarizantes, si no es que desconcertantes, del perfil urbano de Chicago. Para la década de los 80, la cultura popular cambió nuestras percepciones visuales colectivas. Películas como Blade Runner, Robocop y varios otros thrillers de la Guerra Fría utilizaron la arquitectura de concreto pesado y sin pulir para representar gobiernos opresivos y sin rostro, así como futuros sombríos. Y con eso, los locales rápidamente dejaron de ver esto como la máquina médica futurista que se pretendía que fuera. Más bien, la estructura se percibió como un símbolo de autoritarismo. A su vez, los habitantes de Chicago apodaron al edificio el Hospital Navy Espacial, la Fortaleza o el Hospital de Star Wars. Y una broma común en el vecindario era que no parecía un lugar donde uno se recuperaría, más bien parecía de alta seguridad, un centro de detención. Para empeorar las cosas, como el agua de lluvia se había mezclado con hollín urbano y gases de escape durante décadas, las profundas hendiduras geométricas del edificio se habían manchado, y así, por su aspecto, el hospital ya no parecía la clínica estéril que era. En contraste, una nueva tendencia llamada diseño, basado en evidencia, se apoderó del mundo médico. Estudios psicológicos demostraron que los pacientes sanan más rápido, experimentan menos dolor y sufren menos ansiedad cuando su entorno cuenta con luz natural, colores suaves, vistas a la naturaleza y estructuras abiertas de vidrio. Esta nueva filosofía arrojó una luz aún más dura sobre el diseño de St. Mary's. Aquellas características de las que los arquitectos originales estaban tan orgullosos, de repente se sentían tóxicas. Las ventanas sombreadas estaban profundamente empotradas entre la base de concreto para proteger la privacidad de los pacientes. Una decisión bien intencionada, pero desde la calle parecía asfixiante. Las extrañas rejillas de ventilación salientes también intimidaban a los pacientes, quienes probablemente ya se sentían ansiosos por su visita. En otras palabras, el edificio es lo que algunos arquitectos han llamado un monstruo de Frankenstein. La chocante combinación sorprende al público y da la sensación de que dos estructuras completamente diferentes han sido unidas de manera torpe. Aún así, al final de cuentas, edificios como este merecen ser celebrados solo por su singularidad. Piensa en esto, un convento de monjas creó uno de los edificios de aspecto más aterrador en Estados Unidos, y sin embargo, en términos prácticos, la funcionalidad era brillante. Se logró aire fresco, privacidad y eficiencia. La comunidad fue atendida, y también debemos reconocer que este edificio llegó para quedarse. A diferencia de muchos de esos edificios clásicos europeos de los que hemos hablado a lo largo de los años,
Realmente no ha habido ninguna conversación sobre demoler el edificio más feo de Chicago. Así que esa es la historia del Hospital Futurista de Chicago. Espero que todos lo hayan disfrutado y consideren suscribirse para no perderse lo que haremos después. Además, si tienen una idea para un episodio, siéntanse libres de compartirla usando nuestro formulario de solicitudes en la descripción. Y si no, como siempre, aquí Ryan Soskash se despide.